nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Asiento Extra, este espacio donde podemos conversar sobre distintos temas, donde podemos ir más allá de las noticias y podemos profundizar no solamente los temas que están en la mesa, sino también conversaciones o temas que quedan del día a día que podemos en este espacio ir más allá, profundizar. Recordar que estaremos durante esta hora de 2 a 3 de la tarde y que todos los días también las distintas jefaturas nos intercambiamos para poder conversar sobre estas entrevistas y darle espacio a distintas personas para que puedan unirse a esta conversación. Hoy tenemos un día particular, vamos a conversar con dos personas y vamos a empezar por un tema que tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver con parte del periodismo, del buen periodismo, porque justamente ayer el Instituto Nacional de las Mujeres premió o otorgó el reconocimiento Ángel Acuña. Es el premio que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres para por la igualdad y la equidad de género. Este premio, tiene una importante labor y objetivo, que es justamente reconocer todos esos trabajos en el ámbito periodístico que se enfocan en destacar los temas en favor de la igualdad de las mujeres. Y casi siempre es en esta época del año donde el Instituto Nacional de las Mujeres otorga el premio Ángela Acuña. Este año el premio Ángela Acuña fue otorgado a Adriana Meléndez, estudiante de la clase número 13 de la Asociación Punto y Aparte. Ella recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la Equidad de Género, Ángela Acuña, 2024-2026, por su trabajo denominado Cerrando la Brecha, la lucha de las mujeres por el pago igualitario en el deporte. Este reportaje consta de 5 partes, fue publicado en Radio Colombia y destaca las desigualdades salariales entre deportistas masculinos y femeninos. Entre este reportaje destaca figuras como Yocasta Valle, Milagro Mena, Cristian Granados, y es justamente la reflexión que se hace sobre las dificultades que han tenido las mujeres en este ámbito. Adriana Meléndez, ella fue la que recibió este galardón ayer que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres. Y ya ahorita vamos a ampliar con ella sobre todo lo que significó este proceso periodístico, tanto de plantear el tema, de también ser seleccionada como parte de esta fundación, la Asociación Punto y Aparte, que dicho sea de paso, es una asociación que permite a los distintos estudiantes de periodismo publicar o tener esos primeros acercamientos con el medio, con los distintos medios y poder publicar o realizar esos trabajos que no solamente se quedan en las aulas o no solamente sean parte de una universidad, sino ayudarles a trascender, a hacer esos vínculos con los medios de comunicación, de paso ir formando nuevas voces en el espacio periodístico y también que tengan un alcance como este, que es justamente un trabajo que surge de esta asociación en el ámbito del periodismo, y que trasciende no solamente a un medio de comunicación nacional, sino que también es reconocido, porque además es un tema bastante pertinente y con un enfoque también centrado en la lucha de las mujeres por el pago igualitario en el deporte. Sabemos que sucede así en otros ámbitos. Sin embargo, en el deporte se puede ver con más frecuencia o con más claridad esas distintas desigualdades que existen a la hora de tener o desempeñar un mismo puesto, tener las mismas capacidades. Sin embargo, la remuneración económica no es la misma. Y parte, de lo que comentábamos en el marco de también esta asociación Punto y Aparte, que es la que motiva o impulsa a los distintos estudiantes de periodismo a acercarse a los medios de comunicación y publicar, es justamente
una asociación que se encarga de redefinir el periodismo y hacer una plataforma para acercarlos a los distintos espacios. También, bueno, periodistas, jóvenes, experimentados, se unen con distintas empresas, medios de comunicación para llevar una mentoría y poder justamente acercarlos a que sus trabajos, sus intereses, sus distintos temas sean escuchados. Y bueno, tenemos parte del reportaje que de hecho fue publicado por Adriana Meléndez y que ayer, en el marco del reconocimiento que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres, se le premió con el Reconocimiento Nacional por la Igualdad y Equidad de Género. Vamos a escuchar, mientras tanto, parte de este reportaje que fue publicado y que fue reconocido el día de ayer por el Instituto Nacional de las Mujeres. Las mujeres deportistas no solo luchan en las canchas, piscinas, cuadriláteros, carreteras o pistas. Su batalla ahora es lograr la igualdad con los hombres en cuanto al pago y premiaciones que reciben por su esfuerzo y trabajo. En esta entrega hablaremos sobre clubes y selecciones nacionales de fútbol. Vistín Granados, jugadora del Sporting FC y seleccionada nacional, asegura que el fútbol femenino históricamente ha ofrecido pagos más bajos. Sin embargo, considera que la situación comienza a mejorar. A nivel salarial siempre ha habido una brecha bastante grande entre hombres y mujeres. Bueno, he estado en diferentes equipos y la verdad, llegar aquí a una institución que no tiene tantos años en lo que es el fútbol y ver que lo están manejando de mejor manera que instituciones que ya llevan años en el fútbol costarricense, creo que son cosas que dan de qué hablar de buena manera de Sporting. Granados afirma que el equipo comenzó a generar esa igualdad entre futbolistas tomando en cuenta sus necesidades. Tenemos un salario, eso es otra cosa, estamos en planilla, estamos aseguradas, entonces son cosas que al final sabes que cada tiempo te va a venir tu salario sin tener que estar preguntando que cuándo pagan, no, inmediatamente nada más te llega la notificación del banco de que ya está depositado y súper puntuales, entonces son cosas que marcan diferencia. Canchas, fútbol, uniformes, en el trato, en el hecho de que nosotras tenemos nuestro propio doctor, nuestro propio terapeuta, tenemos un cuerpo técnico que con entrenador de porteras, que asistente, que preparador físico. La jugadora está muy clara sobre cuáles son los puntos por desarrollar. Creo que deberíamos de tener más exposición a los medios, eso va a jalar gente y va a traer gente y va a traer a patrocinadores. Ya eso de que el fútbol femenino no atrae gente, eso es mentira, ya lo han visto, hemos llenado estadios, hemos llenado graderías hasta más de que unos ciertos partidos de la masculina. La desigualdad económica entre el deporte masculino y femenino no es un secreto, y desde la Federación Costarricense de Fútbol, su presidente, Rodolfo Villalobos, asegura que es un asunto en el que están trabajando. Es una brecha que le hemos venido cerrando conscientemente, las jugadoras están muy claras en eso, yo he sido muy transparente con ellas, ellas saben que esta federación y este comité ejecutivo está en pro de ayudarles, de mejorar, y poco a poco vamos a irnos acercando. A pesar de estos esfuerzos, el fútbol femenino en Costa Rica aún es considerado amateur. Esto implica que no todas las jugadoras pueden vivir del deporte y tienen otros trabajos. Pero, ¿qué hace falta para subir de nivel? La federación no puede decretar mañana que el fútbol femenino es profesional, porque igual los equipos no tienen los recursos para pagar. Algunos dicen que es una decisión de la federación y los equipos. No, eso es una decisión de la sociedad. El deporte como tal, la apuesta tiene que ser de patrocinadores. Ya vemos que ya hay derechos televisivos, pero si comparamos los derechos televisivos del fútbol femenino con el masculino, ni siquiera vale la comparación. Además, ¿cuál es la realidad internacional? ¿Se cumple la equidad económica en las premiaciones mundialistas? Así como en la FIFA hay una diferencia marcada entre el premio del mundial mayor masculino y el premio del mayor femenino, pues también en los países donde tenemos el fútbol femenino hay una diferencia. Pero yo le puedo decir que Costa Rica es de los países en CONCACAF donde se ha trabajado más, se ha invertido más. Extra Radio. Tenemos parte del reportaje que publicó Adriana Meléndez, quien recibió el Premio Nacional por la Igualdad e Equidad de Género, Ángela Acuña. Ella nos acompaña también vía Zoom. Adriana, muy buenas tardes y bueno, empezar con unas felicitaciones por este reportaje y por este galardón que recibiste el día de ayer. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, el espacio. Escucharlo de nuevo hasta que me llena de emoción. No les puedo explicar lo mucho que tardamos en generarlo
y saber que ahorita pues se convirtió ese gran esfuerzo en un premio nacional no tiene precio. Qué lindo, y es que bueno, es parte, ¿no? De esta entrega, me imagino, de todo lo que significa llegar a planificar y de montar una pieza que uno, pues al final no sabe qué impacto va a tener y justamente el impacto no solamente creo yo que es un reconocimiento, sino todo lo que visibiliza, que es un tema, pues, bueno, pues bastante pertinente y justamente se titula tu trabajo Cerrando la brecha, la lucha de las mujeres por el pago igualitario en el deporte. Contanos un poco más, Adriana, cómo surge esta idea, si era algo que llevabas maquinando, que es un tema también de tu interés, cómo nace este reportaje. Bueno, vivo en el mundo del deporte desde hace 17 años como ciclista, entonces tenía obviamente el conocimiento en esta disciplina de cómo se desarrollaba el tema. Lastimosamente fui parte de una generación donde cuando las mujeres ganaban les daban una olla de presión, Mm, una guaflera y a los hombres unas llantas o algo más específico, ¿verdad? Más masculino, por claro. así decirlo. Eh, y yo decía, qué injusto, porque todos corrimos la misma carrera, ¿verdad? Obviamente en diferentes esfuerzos y lo que sea. Y siempre me quedó como esa espinita. Más adelante, ya crecida en el tema y ya en la parte de periodismo, empecé a averiguar cuánto ganaban los ciclistas y las ciclistas en una vuelta. Ujú, Porque, por ejemplo, la mayoría de personas desconocen que así como hay una vuelta internacional a Costa Rica, que es la que ya conocemos en diciembre, también hay una versión femenina. Y yo decía, ¿cuánto ganan, verdad? mm, Y vea, por ejemplo, les voy a dar este dato. Para el 2024, el año en el que estamos, la mujer que ganó una etapa ganó $100. ujú. El hombre que va a correr la próxima semana la vuelta masculina por una etapa va a ganar $550. Claro, Así de grande es la sí. diferencia. Entonces siempre tuve esa espinita de uy, ¿por qué, verdad? Y esa espinita de colerón, ¿verdad? Claro, Y, y es que, y bueno, en esta perdón, cifra que nos estás brindando, incluso es más de la mitad. completamente, o sea, es completamente desigual. Eh, la federación, por supuesto, se respalda, según, ¿verdad? Decía Ujú, mi reportaje, en ujú, que la Unión Internacional de Ciclismo da unos rubros mínimos para el pago, como acá decir un salario base, por ujú, así decirlo. Y como todos patronos dicen, ah, no, yo le estoy pagando el base, no estoy incumpliendo, claro, ¿verdad? Pero se ve mal. Entonces yo creo que visualizar esa parte donde, ok, sí, pero qué tan correcto es lo que estás haciendo independientemente de que pagues el mínimo. Entonces, yo quería resaltar no solo el hecho de que sí, todos sabemos que hay diferencias como estas, pero ¿qué se está haciendo para cerrar esa brecha? claro que es. ¿Cuáles, cuáles federaciones sí lo están haciendo bien? Me preguntaba yo. Bueno, en mi momento decía, hay federaciones que lo están haciendo bien, que era peor, ¿verdad? Sí, sí, claro, la pregunta Y, básica. y les doy el ejemplo de la Federación de Triatlón, que pagan igual desde hace muchísimos años. Mm, Entonces yo dije, hay que visualizar esto porque ellos nos dan un ejemplo de que ujú. sí se puede hacer. Claro, es interesante porque este reportaje vos lo dividís en 5 entregas, entiendo, y que vas abarcando, bueno, vas dividiendo ahí, ¿verdad? Las distintas temáticas, tenés una recopilación también de voces importantes. ¿Puedes contarnos, tal vez a manera de resumen, un poco la segmentación de estas entregas, ¿verdad? Y lo más relevante que pudiste destacar de ellas. Claro, bueno, las primeras dos entregas hablamos de fútbol femenino, ¿verdad? Eh, hablamos confederativos, en este caso como el que acaban de escuchar, que don Rodolfo Villalobos nos abrió las puertas de la federación. También hablamos con varias chicas, Guillén de Alajuela, Cristín Granados del Sporting, federativos del Sporting, donde nos destacan un trabajo que nos deja claro que no hay un salario específico, ¿verdad? Ujú, Como
pero que las tienen en planillas para darles viáticos y algunas otras cositas que antes pues ni se podía valorar, ¿verdad? Mm. Cristín nos detalla que eh, ya les tienen un segmento aparte, ¿verdad? Su propio fisioterapeuta, su propio entrenador, sus horarios específicos de canchas. Entonces, obviamente todos quisiéramos que hubiera un salario equitativo, pero como lo menciona el reportaje, al no, el fútbol no ser un deporte profesional en el área femenina, estamos un poco atados de manos en ese sentido. Pero bueno, encontramos la bonita parte donde sí se está haciendo algo al respecto. Lastimosamente nos quedaron debiendo ahí un poquito el Deportivo Saprissa y Heredia, que no nos quisieron contestar un poquito sobre Ujú. o tener la apertura de decirnos cuánto ganan o esas cosas, ¿verdad? Sí, Pero creo que el trabajo que está haciendo el Sporting me pareció impresionante porque no es de los grandes. Y yo creo que es la estructura que ahorita tiene un mejor concepto en la parte de tratar de hacer la diferencia. ujú, Luego, el tercero, la tercera parte de mi reportaje y que me parece súper crucial fue la parte de Yocasta Valle, hablar sobre el boxeo, donde ella nos indica y nos cuenta que, por ejemplo, una competencia que ella tuvo en el extranjero, la cual estuvo en el boxeo en las mismas fechas, el Tiquito, que quedó campeón mundial, ujú, y ella también quedando campeona mundial, y al Tiquito le dieron $40,000 de premio y a ella 5,000. ujú. Entonces Wow. es demasiada la Sí, es diferencia. que son Pero ella abismales. nos decía también que el aporte de ella a esas diferencias es que cuando ella realiza las peleas acá en Costa Rica, Ujú, ella les paga lo mismo a los hombres y a las mujeres. mm, Entonces, ¿qué pasa? Que alguien como Yoka, que ya vivió la injusticia, está tomando claro. esa responsabilidad de darles a las nuevas generaciones un planteamiento diferente. Qué importante esto y lo que mencionas, porque a pesar de que históricamente ha sido así, ha sido injusto y no ha sido equitativo, también dentro de lo que describes de la información nos das algunas luces de que en realidad se están haciendo cosas para poder equiparar de alguna manera esa diferencia. ¿Vos crees, y con toda la investigación que hiciste, en algunos otros sentidos que sí hay por lo menos una voluntad, hay una conciencia de que esto debe cambiar y así lo han manifestado o es que todavía ese camino está muy largo? Bueno, yo creo que ya hay un cambio, ¿verdad? El hecho de que las muchachas del fútbol ya estén en planilla, que triatlón esté pagando equitativo, al igual que el atletismo, que son cosas que hay que resaltar también, creo que hay un cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ramas como el ciclismo o el fútbol, que hay una marcada diferencia? Que los eventos los venden por separado. Venden un campeonato de fútbol y un campeonato femenino o una vuelta de ambos sexos o géneros igual por separado. Entonces, siempre me he planteado de qué pasa si los venden juntos, ¿verdad? Claro, A nivel de mercadeo y etcétera. Podrían dividir completamente los gastos, las premiaciones y poder tener un mejor balance. Porque obviamente todavía estamos en la parte donde el deporte masculino jala más, pero no, la pregunta es, ¿el deporte masculino jala más o nosotros como periodistas le prestamos más atención a la parte masculina? claro. Claro, y yo creo que esa pregunta también va, pues un poco a la respuesta, ¿verdad? Y que más bien esa respuesta que se refleja, es no tan desigual, ¿verdad? En términos, sí, y yo creo que también responde a todo lo que, a dónde se va ese entretenimiento, podríamos decirlo, a dónde se va ese interés, a dónde se va esa respuesta, ¿verdad? De los medios de comunicación y de todo lo que forma parte de la difusión de estas actividades, ya sea partidos, ya sea recreativas, ya sea las distintas actividades que se generen. Y bueno, parte también de esto
la importancia de la pieza periodística que publicaste. Me imagino que llevó también sus retos en cuanto a, no sé si es como es la clase de punto y aparte, es tu primer Ujú. experiencia periodística o bueno, ya había habido algún acercamiento con algún otro medio de comunicación. Bueno, contanos un poco también cómo fue esto. Ok, bueno, gracias a Dios tengo el privilegio de andar haciendo notas Ujú. de arriba y abajo desde el 2016, así que Ah, sí claro. tenía ahí un poquito de experiencia, pero mi experiencia era básicamente en lo que me consideraba fuerte, que es Ujú, la escritura. ujú. Eh, Admiro con todo mi ser al periodista Alejandro Arley y cuando me dijeron lo de punto y aparte, yo dije, ok, pero yo lo quiero hacer en Colombia, Mm, porque era deportes, mi claro. fuerte, ahí yo creí que todo estaba bien, ¿verdad? De repente yo llego a la parte de radio sin saber absolutamente nada de radio. Bueno, y ahora que ustedes están con esto, yo después de mi trabajo los admiro tanto, tanto, porque yo, bueno, trabajo en el hospital de niños como secretaria. Ah, ok. Salía de acá, del hospital, a las 4:30 de la tarde Ujú. y me iba a la radio y a mí me podían dar hasta la medianoche grabando, o Uf. sea, locutando. Y era incansable y era una experiencia que yo no sabía. Grababa los audios o las entrevistas, pero mi mentalidad la tenía como para una nota escrita, por ejemplo. No dimensionaba todo lo que había que hacerle posterior a eso, ¿verdad? Claro, toda Porque la la edición. gente escucha radio y dicen, Ujú. ay, ese solo está hablando. Y sin saber que hay un guión, hay muchos elementos radiales que se le involucran a una nota, que hay que escucharlo 200 veces, Claro. hacer cambios, tantas cosas que yo desconocía, y Alejandro no me deja mentir cuando digo, yo lloraba en la cabina grabando y Alejandro solo decía, Adri, no llore porque se escucha y ya yo así otra vez, ¿verdad? Fue una experiencia entre amor y odio del radio. O sea, sí, muy bonito el premio, pero yo sufrí muchísimo todo el proceso porque fueron 3 meses de investigación, de datos, de entrevistas. Son cinco partes donde yo entrevisté a más de 25 personas. No todos obviamente salen, pero la mayoría de ellos también me aportó muchísimos datos importantes, pero yo honestamente sufrí fuertemente de mucha ansiedad, de mucho estrés, porque no sabía lo que estaba haciendo. Ya después, cuando uno empieza a montar las cosas, ya uno dice, ay, qué bonito suena, ya, mira, esa soy yo, Claro. ¿verdad? Y todo va valiendo la pena, pero no puedo dejar de mentir cuando digo que sufrí montones. Claro, claro, no, es que es todo un proceso, como vos decís, al final la gente escucha ya el resultado, lo más bonito, ¿verdad? Ya todo el audio editado, toda la recolección de entrevistas, pero que es un proceso como el que describes y que también tuvo un impacto no solamente por un reconocimiento, sino por todo el impacto que genere visibilizar un tema tan importante y que muchas veces se queda ahí, ¿verdad? Sin poder justamente buscar espacios para poder visibilizar esas desigualdades o esas injusticias que se han vivido. Pienso que se ignora, es como de lo que te digo, todos Ujú, sabemos que la diferencia existe, todos sabemos, pero nadie se dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto, verdad? claro. Entonces, yo siento que era una responsabilidad, como dices, sin Ujú, saber qué iba a pasar a futuro, ¿verdad? ujú, Era mi responsabilidad con mi deporte, en este caso el ciclismo, de buscarles a ellas una respuesta, por qué las cosas pasan así, ¿verdad? Y si podía aprovechar el momento y ampliarlo hacia las demás ramas, pues fue muy importante. Pero sí, y me sorprendió grandemente encontrarme respuestas positivas, ujú. eh, porque yo digo, bueno, tenemos un buen futuro, ahí vamos, ¿verdad? Y este tipo de cosas también nos hace preguntarnos a los periodistas si realmente hacemos las preguntas correctas, ¿verdad? Porque yo creo que vamos a las conferencias de prensa a poner un micrófono y no buscamos ahí las historias de cómo, por ejemplo, las ciclistas se pagan todo, todo, todo porque no hay equipos acá.
o cómo las futbolistas tienen un trabajo y luego van a sus partidos de fútbol cuando se les exige como unas deportistas élite. Entonces, yo considero que era como mi granito de arena al deporte, sin importar lo que iba a pasar. Obviamente estoy feliz y emocionada con este resultado. Eh, ya el proyecto lo habíamos puesto a participar en Ujú. otros concursos. Habíamos ganado uno muy importante Ah, qué bueno. de, de IPS Web Media, Awards Ajá. Media, que es internacional. Ujú. Ganamos un Ah, octavo lugar. qué bueno, Entonces felicitaciones. nos quedaba la espinita como de que todavía podíamos aprovechar ciertas cosas, ¿verdad? De Claro, reportaje. y a nivel Y nacional. exacto, pero yo agradezco enormemente a cada una de las mujeres que le prestó voz a este proyecto, porque no todo el mundo quiere hablar. Y me refiero a que la mayoría tiene miedo de que haya una represalia, que después de decir que no le pagan, tal vez no le den un aval de competencia o que, no sé, se quede sin algún patrocinador, tantas cosas y ellas fueron tan honestas y tan sinceras y tan abiertas, ¿verdad? A buscar entre todas una solución. Entonces, a mí esa es la parte que me llena muchísimo de que me tuvieran la confianza de poder exponer un tema difícil de la mejor manera posible. Y es que justamente es esto y también todo el sentido del periodismo. Y para ya encaminándonos a estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría una reflexión de tu parte sobre el impacto que este tipo de investigaciones pueden generar bueno, en este caso podríamos hablar de la parte deportiva, pero es que a nivel de sociedad creo que impacta y no solamente esto es cuestión de mujeres, sino que también sabemos que hay decisiones de los dos géneros detrás, que al final de cuentas son quienes deciden un monto y que sabemos no es desigual y con todas ya las detalles que vos nos amplías. Sí, correcto. Yo considero que es responsabilidad de todos. Si podemos verlo, la mayoría de federaciones o agrupaciones deportivas son dirigidas por hombres. Que no digo que está mal y Ujú. obviamente sí debería haber, vamos a lo mismo, un nivel ahí equitativo entre la parte femenina y masculina, pero ellos, muchos de ellos también tienen la responsabilidad de decir, a ellas no se les trata justamente. Y yo lo digo, por ejemplo, podemos ver los casos de los Juegos Olímpicos. Las mujeres son las que estaban sacando la casta. Entonces, es la parte donde comento la responsabilidad periodística, porque nosotros en realidad no se les da cobertura a ciertos deportes. Hablemos de deportes no tradicionales, por así decirlo, Ujú. pero a la gente acá en Costa Rica le gusta el deporte, independientemente de la rama. Sí, no entendemos todo de todos los deportes, pero le gusta. Vemos los Juegos Olímpicos y la gente se levanta temprano a ver una natación, a ver el judo. No entendemos nada, pero nos gusta apoyar a los nuestros. Entonces es la parte donde yo seguiré apoyando el deporte no tradicional, porque además de que los deportistas son súper agradecidos y es un ambiente tan bonito y tan familiar, y como le decía ahora, es mi granito de arena en esta rama del periodismo, y yo insto a todos los colegas a no solo ir a una conferencia de prensa y decir ganó fulano o ganó sutano o el resultado fue este, no, hablemos de las historias que hay detrás de los atletas, independientemente del deporte, porque todos los deportistas vienen de un lugar tan bajo a veces y con tantas historias de lucha y hay tanto que decir al respecto y tanto cómo ayudarles de una manera discreta, ¿verdad? Creo que es importante que podamos verlo de esa manera. Adriana, muchas gracias, muchas felicidades nuevamente y digo gracias por el aporte que das con esta pieza periodística a exponer y posicionar un tema tan importante como la desigualdad salarial, en este caso en el deporte. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades y que bueno, vengan muchos frutos más en la parte periodística para vos también.
Muchísimas gracias por el espacio y buenas tardes. Buenas tardes. Nos hablaba Adriana Meléndez, quien recibió este martes el Premio Nacional por la Igualdad y Equidad de Género, Ángela Acuña, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a conversar sobre una iniciativa del INA, justamente para incentivar o que ha incentivado el desarrollo en reclutamiento, formación y desarrollo en distintas competencias laborales de personas refugiadas. Ya les vamos a ampliar sobre este tema. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Bueno, y en esta segunda parte también vamos a hablar de un reconocimiento que otorgó la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, al INA, el sello Vivir la Inclusión, en reconocimiento a los esfuerzos para promover la inclusión social y económica de las personas refugiadas en Costa Rica, a través de su participación en áreas como reclutamiento, formación y desarrollo de competencias laborales. El INA ha trabajado para facilitar la integración de esta población al mercado laboral y al sector productivo nacional. Nos acompaña vía Zoom doña Ana Cristina Marín, coordinadora del Servicio de Orientación del INA. Muy buenas tardes, doña Ana Cristina, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Todo muy bien y gracias por acompañarnos en este espacio para ampliarnos sobre este reconocimiento que otorga ACNUR al INA, justamente en este sentido sobre el trabajo que ustedes realizan para la formación, integración al mercado laboral de nuestro país con las personas refugiadas. Si nos puede ampliar un poco en qué ha consistido todo este trabajo, desde cuándo, pónganos un poco en contexto, como decimos nosotros, sobre esta iniciativa. Bueno, el INA, ¿verdad? Es una institución que desde que se creó fue para atender a población en condición de alta vulnerabilidad social, ¿verdad? Y en este caso las personas en condición de refugio entran en esta gama de población. El INA, a través de los servicios de capacitación y formación profesional, brinda opciones laborales a las personas sin distinción. Hay todo un trabajo interdisciplinario que se realiza, ¿verdad? Tenemos un departamento que se llama Asesoría de Desarrollo Social, donde las personas pueden ser referidas para que tengan una prioridad de ingreso. También se trabaja desde la Agencia Nacional de Empleo, toda la parte de lo que es empleabilidad, intermediación de empleo, colocación en el mundo del trabajo, y si se detecta alguna necesidad de capacitación, es referida a los servicios de capacitación y formación profesional que brindan los centros ejecutores. También desde la Unidad de Fomento y Desarrollo se realizan acciones para trabajar con las personas que tienen emprendimientos y hay un alto porcentaje de personas que han recibido este servicio. En el caso de las personas que están en los servicios de capacitación, ¿verdad? O en los cursos de nosotros, hay un acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario de bienestar estudiantil que está compuesto por orientación, trabajo social y psicología, que trabajan en pro de la permanencia de esta población y es acompañada hasta su egreso e inserción al mundo laboral. Pero en grandes rasgos, esas son las acciones que desde la institución se realizan para poder atender a esta población que pues es muy necesitada de apoyo. Claro. ¿En qué áreas es la formación que se les brinda, el desarrollo de estas competencias laborales? ¿Hay áreas específicas? ¿Cómo se determina esto? Bueno, el INA tiene 12 áreas, ¿verdad? O los 12 sectores económicos del país. Entonces, las personas llegan con intereses, ¿verdad? Y se analizan. Nosotros desde el servicio de orientación se trabajan con procesos de admisión donde podemos identificar las necesidades y los intereses de las personas y ubicarlas. A veces llegan con una expectativa de alguno de los cursos que se brindan y se descubre que eso no era para ellas, ¿verdad? Entonces se hace un trabajo para poderles referir en otras áreas. Entonces las personas pueden llegar a Lina a recibir el programa o la capacitación que requieren desde sus intereses, pero sí se analiza que sea o que responda a sus necesidades, ¿verdad? También hay personas que también traen un conocimiento previo de sus países de origen, por ejemplo, en ebanistería o en soldadura,
y el INA brinda un servicio que se llama certificación de competencias. Entonces a la persona se le hace una evaluación y puede, verá, después de un proceso de revisión y análisis, se le certifican las competencias que ella tenga y con ese título ella puede ir al mundo del trabajo pues a insertarse de una manera productiva. Ujú. Entonces, en las áreas que nosotros tenemos es, bueno, agropecuario, náutico-pesquero, comercio y servicios, turismo, tecnología de materiales, que abarca todo lo que es ebanistería, el área de construcción. Tenemos toda la parte también de metalmecánica, perdón, que es toda la parte de construcciones metálicas, soldadura. Tenemos electricidad, mecánica de automóviles, mecánica de tractores, ¿verdad? Hay muchas áreas de formación que las personas pueden optar, ¿verdad? Entonces, sí, cuando vienen referidas, ¿verdad? Se les hace una entrevista para ver cuáles son las áreas en las que están interesados y se remiten a los centros de formación que tienen esas áreas de interés. ¿Cómo se hacen esos primeros acercamientos con estas personas? Sabemos que personas refugiadas que muchas veces vienen de situaciones complejas desde sus países y que también no siempre da tiempo de informarse al nuevo país de destino, sobre todo incluso el ámbito laboral, volver a incursionar o estar en un mercado laboral de un país que tal vez no sea desconocido, ¿verdad? Entonces creo que aquí hay muchas cosas importantes respecto a esta dinámica de cómo llegan al INA justamente a poder recibir esta formación. Sí, la forma en la que llegan es de dos formas, ya sea que porque las organizaciones aliadas, ¿verdad?, que están con el ACNUR, nos refieren a población ya cautiva, por decirlo así, ¿verdad?, que tienen identificado, que tienen identificados intereses y demás, y las mismas personas incluso llegan por sí solas acá a Lina a buscar información. Entonces, los mecanismos son los mismos que, digamos, se utilizan para toda la población, a través del Facebook, Ujú. publicaciones comunitarias, por medio de las municipalidades, ¿verdad? Dependiendo del sector donde se esté, el INA tiene aliados estratégicos donde se promueven los servicios de capacitación de nosotros para que sean ofrecidos a la comunidad. Entonces, muchas de las personas en condición de refugio que llegan al INA es por sus propios medios. Ahora estamos en una alianza más estratégica con el ACNUR, para que a través de la Fundación Omar Dengo, que ellos atienden un grupo importante de personas en condición de refugio, puedan ser remitidas a Lina para ofrecerles capacitación profesional, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese es el mecanismo, ¿verdad? Que sean remitidos por organizaciones aliadas o Ujú. la persona llega por sí sola. Ujú. ¿Y cuánto representa, bueno, esto, por ejemplo, en términos de este año, cuántas personas han podido ser capacitadas? No sé si ustedes tienen un poco esos datos. Sí, para el periodo 2023-2024 se han atendido 196 personas en condición de refugio. Sí es importante aquí destacar, ¿verdad?, Ujú. que al ser esta una información confidencial, Claro. las personas no siempre lo indican en la matrícula, ¿verdad? Entonces este número podría variar a ser más alto, pero la persona sabemos que viene huyendo de su país, ¿verdad? Que viene con una condición bastante vulnerable, no siempre informa su condición, ¿verdad? Y el DIMEX ahora no indica tampoco si la persona tiene condición de refugio, no solamente dice DIMEX, ¿verdad? Entonces también no podemos identificarlas a todas, pero de las que se han identificado hemos logrado atender 196 personas y de las que han logrado tener título, 134. Wow, bueno, qué lindo y qué también importante este aporte que ustedes realizan, porque muchas veces, y yo digo lastimosamente, se generan muchos prejuicios en torno a Ujú. por desconocimiento, ¿verdad? Y muchas veces señalamos así injustamente, pero yo creo que aquí es justamente donde nos permite ver el aporte
de integrar a las personas indistintamente del lugar donde vengan, que al final de cuentas están sumando a nuestro país, están sumando al mercado laboral y aún, ¿verdad?, cargando una situación compleja, porque cuando se habla de personas refugiadas, ya aquí, ¿verdad?, hablamos de no solamente las personas que migran por gusto, sino por situaciones complejas que están viviendo en sus países. Entonces, qué lindo que también sea un mensaje de positivo y de aporte, ¿verdad? De lo que pueden o cómo pueden involucrarse y aportar desde distintos puntos a la fuerza laboral de nuestro país, por decirlo así. Sí, correcto, ¿verdad? Hay muchos mitos en torno a las personas migrantes y en condición de refugio de que vienen a robar los empleos, ¿verdad? De los costarricenses y eso no es así. Justamente el 18 de diciembre se celebra el Día de la Persona Migrante, ¿verdad? Y si vemos un poco de datos, en el periodo 2017-2021, las personas migrantes en condición de refugio aportaron al Producto Interno Bruto el 6.5%, ¿verdad? Que eso equivale más o menos a 40 millones de dólares, que es un dinero que se invierte igualmente en el país, ¿verdad? Entonces son personas que vienen a sumar, solamente que hay que comprender que vienen con condiciones bastante difíciles, ¿verdad? Hay personas que han tenido que empezar de cero completamente, donde yo tal vez en mi país era abogada o Ujú. tenía una profesión como en medicina y demás, y vengo aquí sin nada, ¿verdad? Entonces también tener esa sensibilidad de que las personas migrantes y en condición de refugio vienen a aportar al país, no solamente en la economía, sino a nivel cultural, a nivel de arte, a nivel de riqueza incluso ambiental, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones, ¿verdad?, donde podemos ver que no vienen a quitarle el país, más bien vienen a sumar con su cultura, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser bastante sensibles y ese es un tema bastante importante que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Evitar la xenofobia, los discursos de odio, ¿verdad? Que son tan lamentables que todavía estemos viviendo con eso, ¿verdad? Pero bueno, instituciones como la de nosotros, ¿verdad? Y hay un montón de instituciones más que trabajan en pro de la persona en condición de refugio migrante, en darles estas oportunidades y que no es, ¿verdad? No es nada bonito salir de tu país, o sea, uno no sale de su país por gusto. Salgo de mi país por una necesidad política, por persecución política, por seguridad, incluso hasta por cambios climáticos, ¿verdad? Hay Claro. países que se están hundiendo incluso, ¿verdad? Y simplemente tengo que salir y necesito una oportunidad de vivir mejor y de ahí la tengo que buscar en otro país, ¿verdad? Entonces, los países de acogida tienen una gran misión, ¿verdad? De ver cómo se establecen los mecanismos para que las personas pues tengan estas opciones, ¿verdad? Y que puedan sumar y no restar. Claro, y es que Costa Rica también, creo que como país, muchas veces hablamos desde el privilegio porque no, como en otros países de la región donde se han dado salidas masivas y eso, justamente hablar desde ese privilegio y no ponernos en los zapatos de las personas con estas dificultades. Yo no sé también qué retroalimentación han tenido ustedes de estas experiencias, no solamente y parte importante que es la capacitación, el desarrollo, sino posterior a toda esta formación que reciben para ya lograr posicionarse y entrar al mercado laboral nacional. Sí, bueno, de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Lo que sí vemos es que sí necesitamos el apoyo de otras instituciones porque el INA solo no puede, ¿verdad? Necesitamos apoyo del Ministerio de Educación, apoyo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y también algunas estructuras a nivel de sistemas de salud y demás, porque las personas pues necesitan apoyo de manera integral, ¿verdad? Entonces, entre las lecciones aprendidas está esa, ¿verdad? Fortalecer estos convenios que existen a nivel interinstitucional para que permita, ¿verdad? Pues hacer un trabajo más fluido con esta población, porque muchas veces, ¿verdad? Las personas que no logran terminar un programa es justamente por eso, porque tengo que comer, Mm. ¿verdad? No puedo dedicarme completamente al curso. Mi familia tiene que comer. Me enfermé, no tengo quien me atienda, ¿verdad? No tengo un seguro que me respalde, ¿verdad? Entonces, todas estas alianzas que son estratégicas, ¿verdad? Propician que la persona logre permanecer. Ujú. Estos también, estas capacitaciones que reciben, más o menos, ¿cuánto es el promedio del tiempo? Eso depende, ¿verdad? Porque tenemos
por decirlo así, varias modalidades. Hay capacitaciones que no te dan un técnico, ¿verdad? O un nivel de cualificación, pero sí te da las competencias para incorporarte al mundo del trabajo. Entonces se llaman cursos de habilitación. Estos cursos te capacitan en ciertas competencias que te permiten incorporarte al mundo del trabajo y pueden ser cursos de 6 meses, 5 meses, ¿verdad? Y están los programas educativos, que esos son los programas más largos, que sí te forman en todas las competencias, donde usted recibe un técnico de cualificación, que sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Que es el máximo que nosotros llegamos. Y esos cursos por lo general duran año y medio, 2 años, ¿verdad? Oh, Entonces es una formación muy completa, ¿verdad? Que claro. le permite a usted pues incorporarse al mercado laboral, ya sea que emprenda o que se incorpore a una empresa. Ujú. Y aquí también aplica, por ejemplo, las ayudas económicas o eso, esa parte, o cómo funciona todo esto también de la parte económica. Ok, las ayudas económicas se pueden solicitar hasta que la persona ya sea estudiante, ¿verdad? Todas las personas tienen derecho a solicitarla indistintamente de la condición en la que vengan y el análisis que hace Trabajo Social es bastante, pues, completo, ¿verdad? Se analiza si usted necesita pasajes, si usted necesita alimentación, ¿verdad? Que hay varios rubros. Se analiza si usted necesita temas de cuidado personal, ¿verdad? Que ocupo desodorante, pasta de dientes, este tipo de cosas. Entonces, cada caso se va analizando de manera individual. Eso sí, ¿verdad? Solamente para cursos de larga duración se aplican las ayudas económicas porque, digamos, no hay capacidad instalada para poder ayudar a todos, ¿verdad? En todos Ujú. los cursos, sino que los cursos de más larga duración. Ok. Y Ujú. la persona lo que tiene que hacer es mantenerse en el curso. Ok. No se pide, digamos, como que tenga un récord académico X ni nada, sino que solo permanece, ¿verdad? Ok. Bueno, y yéndonos un poco más también a lo que significa para ustedes recibir este reconocimiento de ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el sello Vivir la Inclusión, ¿cómo lo toman, verdad? Y también cómo a futuro lo ven para seguir promoviendo este tipo de capacitaciones, incluso los retos que tienen, ¿verdad? Y las dificultades que podrían ser un punto también de partida para poder reforzar lo que resta de lo que venga para el próximo año, ya que estamos en estas fechas cerrando año y haciendo recuento. Sí, bueno, para el INAH es un reconocimiento muy importante, ¿verdad? Porque eh, se hacen muchos esfuerzos para que las personas tengan oportunidades y mejoren sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, el trabajo que todas las personas realizan desde la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, pues tiene que ser reconocida, ¿verdad? Y que el ACNUR nos haya reconocido este trabajo, pues realmente a nosotros nos marca, ¿verdad? De que estamos haciendo bien las cosas, de que vamos por buen camino. Los retos que tenemos a futuro es seguir fortaleciendo estas alianzas, ¿verdad? Ahora estamos en una coordinación más directa con el ACNUR para hacer un proyecto, ¿verdad? Que le dé sostenibilidad a ciertas áreas, como lo que son la certificación de competencias, que le permite a la persona incluso conseguir trabajo más rápidamente, porque no tiene que llevar el curso de las 1.200 horas, ¿verdad? Sino que te hacen ese examen y ya usted puede, pues, incorporarse al mundo del trabajo. También fortalecer la parte de la intermediación laboral, ¿verdad? Para ayudar a estas personas a cómo presentarse a una oficina de empleo, cómo se monta un currículum, dónde hay opciones laborales y demás. Y también fortalecer la parte de los emprendimientos, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez no todas las personas están aptas, ¿verdad? O capacitadas para estar en una empresa y perfectamente pueden generar y gestar su proyecto emprendedor. Entonces, el reto para el otro año es consolidar este proyecto, ¿verdad? Que posteriormente va a ser presentado también ante el ACNUR para seguir con este reconocimiento del sello. Ujú. En este sentido, también aprovechar para, desde el INA, que ustedes son los que proveen esta capacitación, ¿cuál es el llamado que harían también a la sociedad en general, podríamos decirlo así, para abrir la mente y no ir más allá de esos prejuicios que conversábamos ahora y no verlo o verlo más bien como una oportunidad de involucrar a personas que pueden aportar mucho en la fuerza laboral?
Bueno, esa es una pregunta interesante y eso es un gran reto, ¿verdad? Eh, la institución se caracteriza por ser un espacio de libre discriminación. Entonces, desde la formación que se le brinda a todo el estudiantado, se trabaja mucho este tema, ¿verdad? De la no discriminación en cualquier tipo de área, ya sea xenofobia, por orientación sexual, por género, ¿verdad? Entonces, desde la institución en sí, nosotros podemos dar ese mensaje a nuestros estudiantes para que hayan espacios seguros, ¿verdad? Ambientes sanos donde yo me pueda desarrollar, ¿verdad? Bien. A nivel empresarial, ¿verdad? Fortalecer estas alianzas con las empresas para que contraten personas migrantes y en condición de refugio también, ¿verdad? Pero esto es un proceso de sensibilización que sí lleva pues su tiempo y desde la persona migrante en sí también, ¿verdad? Cambiar su mentalidad también es muy difícil porque, y se vuelve un reto porque ellas vienen con una mentalidad de que no me van a querer en el país, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que esto es un tema de salud pública, de políticas excluyentes, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se discriminan a sí mismos, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar mucho con la persona migrante, en sacarla de ahí, de ese estigma social en el que también ella está, para replicar nuevas mentalidades. Entonces, es un trabajo integral tanto con la persona costarricense como la persona migrante. Claro, es un trabajo conjunto que no se puede dejar de lado. Bueno, ya de cara a estos últimos minutos que nos quedan, quería preguntar sobre, nos decía que los primeros acercamientos o cuando hay interés en este tipo de cursos simplemente pueden llegar a em, a las sedes o bueno, se hace mucho por parte del trabajo y acercamiento que hace ACNUR. Pero bueno, brindarnos un poquito, ¿verdad?, de información básica a los que nos estén escuchando por aquello, ¿verdad?, que en algún momento quieran hacer ese acercamiento, que les interese y cuáles son las vías que pueden tocar y cuáles son esos contactos. Sí, hay varias vías. La primera es acercarse a los centros ejecutores, ¿verdad? A solicitar información, porque sabemos que hay muchas personas que la brecha digital todavía está grande, ¿verdad? Entonces no tienen acceso a Internet. Entonces, cada centro ejecutor puede darles información. Luego, todos los lunes, después de las 3 de la tarde, en el Facebook oficial de Lina, se colocan la programación que se va a ofertar. Nosotros no tenemos como en las universidades o otras instituciones fechas de matrícula, sino que hay matrícula durante todo el año. Todo eso depende, digamos, de la capacidad instalada de los centros ejecutores y de la oferta que se haya establecido para ese año. Entonces, hay matrícula todo el año. Entonces, la persona tiene que estar muy pendiente, digamos, del área que le interesa. Ok. El otro mecanismo es abrirse un perfil en la página www.inscripcioncursos.ac.cr, que es la página de inscripción en línea. Ahí se hacen un perfil y pueden consultar los próximos cursos a aperturarse, ¿verdad? De acuerdo al interés que se tenga. Y después en la página www.ane.cr, ¿verdad? Y está transitando a ser brete.cr. Ahí también se hacen un perfil y pueden buscar en una sección que se llama módulo de capacitación la oferta educativa que tiene Lina también. Entonces, hay muchos mecanismos, ¿verdad?, donde se puede buscar información y cada centro ejecutor también periódicamente realiza sesiones de orientación vocacional donde se brinda información a la población de los próximos cursos a abrir. Ellos también a través de los Facebook se publicita cuando hay sesiones de orientación vocacional para que las personas puedan participar y puedan ver qué oferta educativa tiene cada centro. Ok. Bueno, qué importante toda esta información. Esperamos que todas las personas interesadas también hayan podido anotar y que llamen, que los busquen, porque es justamente una labor muy importante que realizan. Ana Cristina Marín, coordinadora de servicios de orientación de Lina, muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos ampliar sobre esta iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y espero pues estar próximamente en contacto con ustedes para seguirles contando pues de las múltiples acciones que realiza Lina en pro de la población.
Gracias, y encantados nosotros también de darle seguimiento. 2:56 de la tarde, ya casi vienen por acá nuestros compañeros de Mucho que Contar para que ustedes se mantengan en sintonía. Que pasen muy buenas tardes. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.